Amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que no le voy a quitar ni un segundo a la amiga Olguita para que nos siga explicando estos aspectos relevantes del cambio de año base. Sí. Tú nos decías los sectores que habían perdido ponderación dentro del producto, pero hay otros que han ganado. Exacto. Vamos a ver entonces. Los que han ganado ponderación en el sector minería, tiene una mayor ponderación. Anteriormente tenía 1.4, ahora 2.1%. Uno de los sectores que vale la pena también destacar es el sector de la construcción. El sector de la construcción de 4.7 sube a 7.1%, o sea, lo que había en el año 91 respecto a lo que hay ahora. ¿Por qué? Una de las causas es que nosotros de por sí teníamos ahí sí le puedo decir que había una subvaluación por la información que disponíamos, porque la información básica son los permisos de construcción de los diferentes tipos de construcción. Sin embargo, el censo de población y vivienda que se hizo en el 2010, cuando lo comparamos con el 2002, nosotros hicimos una investigación muy exhaustiva y minuciosa. Comenzamos a identificar qué cantidad de viviendas se habían construido con permisos de construcción. Y del 2002 al 2010, respecto a las viviendas que ya existían en el 2010, prácticamente más del 80% de las viviendas eran construidas sin permiso de construcción. O sea, que había una subvaluación. Una subvaluación en la construcción. Además de eso, los permisos de construcción, ustedes saben que aquí no hay mucha no hay mucha fiscalización de si están correctamente declaradas o no los permisos, o sea, en términos del costo por metro cuadrado de la construcción. El costo promedio en el año 2007 que ellos se declaró de todos los permisos de construcción, que son viviendas formales, y son torres, y son viviendas de lujo, era 4.900 pesos. El metro cuadrado. El metro cuadrado. Y nosotros tuvimos que hacer una investigación especial y vimos que en el año 2007 el costo más bajo de viviendas formales y de bajo costo era 15.000, el más bajo. Y el más alto, exacto, el 4.900, pero como quiera, el más alto era 35.000 claro. En el año 2007. O sea que un promedio de 25.000, 26, no 4.900. O sea que, ¿Y por qué los permisos de construcción se toman como el punto eje de estimación cuando un permiso se puede quedar solamente en un permiso y no se lleva? No, porque se investiga el permiso de construcción y efectivamente cuando comienza a ejecutarse porque se supone que Obras Públicas manda a los inspectores al inicio de la obra y al finalizar la obra. Entonces todo eso se investiga, pero al investigar y ver que esos resultados no reflejaban la realidad, hicimos una investigación entonces en torno a los costos de construcción y con el censo entonces vimos que diferentes tipos de viviendas y claro, de esas construcciones ilegales muchas eran de bajo costo y son clandestinas, son marginales. Sí. Entonces, en base a eso también se hizo otra valoración, pero de todas maneras la subvaloración era muy alta. ¿Y el sector comunicaciones? Entonces, en términos generales, otro de los hallazgos que podemos decir para sintetizar, que los servicios casi todos aumentaron su ponderación. Entonces, nosotros seguimos transitando, según los resultados del cambio de año base, a una economía de servicios. En el año, que tengan una idea, en el año 91, la ponderación que tenían las actividades productoras de bienes era de un 44%. Que tenemos un cuadro que producción puede presentar. Y las de servicio un 48%. Si quieren podemos ver el cuadro en pantalla. Pero de todas maneras, en el año 2007, bueno, como pueden ver ahí. Sí, a la izquierda de la pantalla, los amigos televidentes, está la ponderación. La ponderación, azul oscuro, indica el año base anterior, o sea, el año 91. Ahí las actividades productoras de bienes pesaban un 44.9%. ¿Cuáles son las actividades productoras de bienes? Agropecuario, manufactura, zonas francas y construcción. Entonces, ahora, en el 2007, esas actividades productoras de bienes bajaron su ponderación a 32.3%.
Y en cambio, las productoras de servicios, o sea, las actividades de servicio que está compuesta por energía y agua, comercio, hoteles, bares y restaurantes, transporte, comunicaciones, intermediación financiera, seguro, alquiler de vivienda, administración pública, enseñanza, salud y otros servicios. Esas actividades aumentaron su ponderación de un 48% en el 91 a 59.4%. O sea, prácticamente estamos transitando a una economía de servicio, donde cuáles son las más importantes: hoteles, bares y restaurantes, comunicaciones, como ustedes saben, comercio, porque una de las explicaciones de por qué la manufactura cae la ponderación es que muchos empresarios dejaron de producir bienes para dedicarse a ser grandes importadores. Entonces, por eso comercio también es una de las actividades que aumenta su ponderación dentro del PIB. Y específicamente comunicaciones. Bueno, en el comunicación yo quería hacer una explicación de por qué ahora la nueva... Quisiera presentar un cuadrito, un grafiquito. Donde prácticamente queda con la misma ponderación. Lo que pasa es que yo siempre explicaba que las comunicaciones en términos corrientes, cuando el valor agregado se obtiene de los estados financieros, se ve que aunque hay una gran cantidad de actividades, de aparatos telefónicos en términos del volumen, en términos ya de la valoración, la ponderación no es tan alta a precio corriente, porque por la competencia que hay entre todas las empresas de telecomunicaciones, los precios cada vez son más competitivos y más bajos. Y más que añadir una nueva línea, lo que hay es migración de compañía a compañía, porque ya llegamos a la portabilidad. Y para poder subsistir entre tanta competencia, ellos han tenido que aumentar la productividad, disminuir una serie de gastos y reducir incluso los beneficios, y por eso el valor agregado no tiene una ponderación tan elevada. Entonces, el efecto sobre el empleo en las telecomunicaciones es interesante, es importante. Sí. Déjame ver si ellos quedaron con un 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Si quieren pueden acercar un poquito la cámara para que vean este gráfico. Como a precio corriente en el año 91, la ponderación de las telecomunicaciones era de 2.3%. Con el cambio de año base se mantiene en 2.2%, a pesar de todo el boom que ha tenido las telecomunicaciones. Sin embargo, disminución de los precios. Entonces, sin embargo, a precio constante, en el año 2007, como yo les dije, la estructura se van actualizando en términos constantes, y las telecomunicaciones crecía en términos constantes, o sea, en términos del volumen de transacciones que realizaba. Crecía un 24.6%, mientras que el PIB crecía un 6%, en el periodo 98-2007. O sea, esos 10 años, las telecomunicaciones crecían en términos físicos un 26.4% promedio, porque hubo un año en el 91 que creció, el 2001 que crecieron 45%, otro año creció 30%, otro año creció 15%. Y entonces eso explicó el por qué ganó ponderación. Y esa fue una de las causas también, que al ganar tanto la ponderación de telecomunicaciones y estar explicando tanto dentro del PIB en términos reales, fue una de las causas que explicaba por qué tenía que actualizarse la estructura productiva dominicana para darle su justa dimensión ya en el año 2007. Entonces, de ahora en adelante, las telecomunicaciones van a empezar dentro del PIB un 2.2%, porque, como sabemos, a partir del mismo 2007, 2008, 2009, ya el crecimiento vegetativo de los celulares la teledensidad llegó a 100%. A más del 100%. En la actualidad es de 100%. O sea, que debe ser más, porque aquí hay mucha gente que tiene más de un celular. Bueno, pero hay otros que a lo mejor no tienen, a lo mejor tienen uno, pero realmente lo que dicen las estadísticas es que la teledensidad es 105%. O sea, más de un 100%. Que ya de ahora en adelante el crecimiento de las telecomunicaciones va a ser un crecimiento ya llegó bajo, a su potencial. Y esa ponderación no va a subir, porque todo sector que crece por encima del promedio del PIB es que aumenta su ponderación. En el caso de las telecomunicaciones, por ejemplo, en el año 2011, las telecomunicaciones tuvieron un decrecimiento. Este año están creciendo en torno a un 2%, un 2.3%, pero ha sido porque con el proceso electoral se demandó muchos celulares para el proceso electoral, pero realmente ya de adelante no va a ser un problema decir que el PIB dominicano está creciendo. Lo que usted plantea es muy interesante, porque los datos de 2011-2012 dan
suma consistencia a lo aportado por la investigación. Claro. Entonces ya vemos que sí realmente tenemos números mucho más interesantes. Sí. No, y ha sido importantísimo actualizar esta estructura productiva, pero ya vamos a volver al próximo segmento, que es el último, Olguita, y ahí yo quisiera recopilar de manera sintetizada ¿qué significa el término de crecimiento de la economía en esos últimos 16 años? Sectores novedosos como pensiones que se incorporan también en toda la estructura. Así que vamos a una pausa y regresamos.